Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que fue enviado como tarea, ¿ya? Lo que yo haría para resolver esto de aquí es separar con diferentes zetas. Puedo decir yo que esto va a ser una zeta, esto va a ser otra zeta, y esto sería una tercera zeta, ¿no? Ahora, usted puede hacerlo de la forma de que a usted le parezca mejor, ¿ya? A lo mejor otra persona usa una forma diferente, no ve tres zetas, ve dos zetas, ¿ya? Una persona no ve dos zetas, otra persona puede ver cinco zetas, ¿ya? Pero todos vamos a llegar a la misma respuesta, ¿no? Entonces, en ese caso yo voy a poner aquí, voy a llamar esta de aquí, la voy a llamar Z1. La de aquí le vamos a llamar Z2. La de aquí la vamos a llamar Z3. Ya, tenemos tres zetas. Entonces, usted se puede dar cuenta qué sucede entre Z1 y Z2. A ver, escriban en el chat, ¿cómo ven a Z1 y Z2? ¿Las ven en serie, las ven en paralelo o en ninguna de las dos? Entonces, muy bien, Z1 está en paralelo con Z2. El símbolo del paralelo, Z2. ¿Ya? Y esto de aquí, el paralelo de las dos, el paralelo de Z1 y Z2, con Z3, ¿cómo van a estar? En serio, en paralelo. El resultado de Z1 paralelo a Z2 va a estar como con Z3. En serie, muy bien. Entonces, voy a resolver ese paralelo y después de resolver ese paralelo, le pongo el paréntesis para que quede claro que primero voy a resolver el paralelo y luego le voy a hacer una serie con Z3. Ya. Eso sería esto sería el plan para resolver esto. Z1 paralelo con Z2, serie con Z3. Si entendió, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces vamos a continuar. Z1, vamos a poner aquí es igual Z1. Z1 es igual a, vamos viendo la resistencia, la parte real, ¿no? 50 más 20J. Ya, eso sería el Z1. El Z2 va a ser cero, cero la parte real y tengo la parte imaginaria que es menos 25J, ¿no? Menos 25J. Ya, entonces vamos a sacar el paralelo entre Z1 y Z2. Ya, usted sabe que para resolver eso vamos a tener que multiplicar arriba las zetas y abajo sumarlas. Ya, entonces, para sumar no hay problema, las puedo sumar así como están aquí en rectangular, pero para poderlas multiplicar necesito pasarlas a polar. Entonces ayúdame poniendo Z1 en polar y Z2 en polar. Bueno, Z2 en polar está fácil porque sería 25 a menos 90, ¿no?
¿Ya? Pero ayúdeme con Z1. ¿Cuánto le queda a Z1 en polar? Y aquí tenemos Z1. Me dicen 53,85 a 21 puntos. Pongámosle 22 ya. A 22 grados. Ya. Entonces vamos a seguir resolviendo, ¿no? Ahí, el Z1 por el Z2. Usted sabe que va a tener que multiplicar 25 multiplicado por 53,85. 85. Va a tener que hacer esa multiplicación y va a tener que sumar los ángulos. Menos 90 más 22, ¿no? Podemos ponerlo así, ¿no? 22 menos 90, ¿no? Le va a quedar negativo. Ya, eso va a ser la parte de arriba. Y vamos a encontrar Z1 más Z2. Como usted se puede dar cuenta, el 50 está solito. El 50 no se va a sumar con nada real. Aquí la parte real vale 0. Entonces vamos a poner 50. La resta de esto me va a quedar menos 5. Menos 5J, ¿no? Ya, entonces resolvemos lo de arriba. ¿Y qué pasa con lo de abajo? Lo de abajo también tenemos que transformarlo a polar, ¿no? Ajá, para poder hacer la división, ¿no? Z1 paralelo Z2. ¿Cuánto me queda lo de arriba? 25 por 53,8, ¿cuánto da? Ya tengo la resolución de la operación de arriba y aquí abajo, este es el resultado, pero no me sirve poner el resultado así en rectangular, tengo que pasarlo a polar aquí abajo, porque voy a hacer una división y como yo le había explicado, para poder hacer la división todos tienen que estar en polar. Entonces ayúdeme transformando ese vector que está ahí a polar, el 50 menos 5J. Ya ahí ya me pusieron el resultado, muy bien. Sería 50,25 o ángulo de menos 5,71. Ya, entonces hay que hacer la división de esto y restar esos dos ángulos, ¿no? ¿A cuánto queda la división de esos dos números? Usted me lo va a decir y los ángulos van a ser el de arriba, que es menos 68, menos el de abajo. Como dice menos y el de abajo también es negativo, se le va a hacer positivo, ¿no? Menos con menos más. 5, este, 71, ¿no? Y acá es una división. ¿Cuánto le queda? Acá viene la división de 13,46, 25 dividido para 50,25.
Z1 paralelo Z2. Vamos viendo cuánto le queda. Aquí me han puesto 26,76. A un ángulo de 62,29, ¿no? Menos 62,29. Ya, entonces ese es el resultado de Z1 paralelo con Z2. Si hasta ahí ha seguido todos los pasos que hemos venido haciendo, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Ya, muy bien. Entonces usted sabe que el siguiente paso es hacer la serie con Z3. Estamos viendo Z3, ¿cuánto vale Z3? Z3 para mí vale 20, la parte real, menos 50J. Ya. Entonces es una suma, es una serie, observe, es una suma. Y para las sumas, las z tienen que estar en rectangular. Y esta z de aquí, Z3, está en rectangular. Perfecto, no hay que hacerle nada. Pero esta de acá, Z1 paralela con Z2, está en polar. Hay que pasarla a rectangular. Entonces ayúdeme pasando esta z de acá, Z1 y Z2, que es 26,76 a menos 62,29. ¿Cómo me quedaría en polar, en rectangular? Ya, ¿cuánto me queda en rectangular? Vamos viendo. Y aquí, bueno, la que hay que transformar, pues estoy viendo los mensajes, no me han transformado el Z3, pero el que la que necesitamos transformar es el Z1 paralelo Z2. Necesitamos pasarle de polar a rectangular. Ya tengo el resultado de Z1 paralelo Z2 en rectangular. Entonces, el Z equivalente, voy a poner Z de Q, ¿no? Sería la suma de esos dos Z, ¿no? 20, que es parte real, sumado con 12,44 me da 34,44. Ya. La parte imaginaria, menos 50, y al otro lado tengo menos 23,69, me da menos 73,69. J, ¿ya? Y ahí tengo la respuesta del Z equivalente rectangular, y si yo lo requiero o el examen lo requiere que la respuesta final sea en polar, lo único que hay que hacer es transformar. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a sacar la resistencia, la Z equivalente, y vamos a proceder a encontrar ya no solamente el Z equivalente, sino todo lo que podamos encontrar aquí. Hablo de voltajes y de corrientes, ¿no? En todos los lugares. Entonces, esto es como los ejercicios que hicimos al inicio de esta materia. ¿Se acuerda que yo le había enseñado a sacar la R equivalente? Teníamos un circuito con un poco de resistencias, conectados en diferentes formas las resistencias. Y yo le decía, saquemos la R equivalente y después vamos sacando los voltajes y las corrientes en cada una de las resistencias. Ya, es lo mismo.
En este caso de acá vamos a sacar la Z equivalente y vamos a sacar los voltajes y las corrientes en cada una de las zetas. Ya. Entonces, para mí, yo voy a considerar que esto es una Z que, ya me puedo hacerla bien. Esto es una Z. El capacitor solito que está ahí es otra Z. Y la resistencia que está acá va a ser una tercera Z. Ahora usted puede ver no tres zetas como veo yo, puede ver dos zetas, ¿ya? O puede ver cuatro zetas. A la final vamos a llegar a la misma respuesta si lo hacemos bien, pero no se encasille a que si el ingeniero lo ve como tres zetas, tiene que ser tres zetas. No, usted puede ver más o menos zetas. Igual podemos llegar a la misma solución. Ya. Entonces, vamos a pasar todo lo que está aquí, lo vamos a pasar a las XL, a ohmios, ¿no? Porque note, por favor, que las resistencias ya están en ohmios, pero el capacitor y el inductor están en otras unidades. Mire, están en milifaradios, 1 milifaradio y 20 milihenrios, ¿no? Entonces hay que pasarlos a ohmios. ¿Cómo hacemos eso? La primera, esta de aquí le vamos a llamar XL, ¿ya? Si tuviéramos dos inductores, le llamaría XL1, XL2 y así sucesivamente, pero como solo hay uno, le voy a llamar XL. Entonces, el XL, la fórmula era J omega L, ¿no? Ya, omega. Entonces vamos a buscar dónde está omega. En la fórmula de las fuentes le están dando omega. Note que la fórmula en este caso sería amplitud, la función sería coseno, omega t más phi. Esta es la fórmula. Entonces tú te puedes dar cuenta que amplitud va a ser igual a 4. Omega va a ser igual a 100. Y el desfase phi va a ser igual a 20. A menos 20 sería. Menos 20 grados. Listo. Hemos sacado información de la onda de entrada. Entonces, todas las fuentes que tú tengas en el circuito, todas las fuentes, si aquí hay una fuente y acá hay otra fuente, si tuviéramos un ejercicio con varias fuentes, todas van a tener el mismo omega, todas van a tener omega 100. Va a ser una función, puede cambiar la amplitud, puede decir 7, puede decir coseno, y aquí te va a decir 100t. Ya, el ángulo phi puede cambiar, puede que le pongan más 15, qué sé yo, ¿ya? Pero todas las fuentes van a coincidir en algo, van a coincidir que tienen 100t. ¿Qué pasa si hay fuentes con frecuencias diferentes? ¿Qué pasa si en algún ejercicio le ponen una fuente omega 100 y en la otra le ponen una fuente omega 120? ¿Se puede resolver eso? Sí se puede resolver eso. ¿Cómo se lo resuelve? Eso se lo va a ver en una materia posterior, ¿ya? De hecho, se hace superposición.
método que ya vimos, ¿no? Pero por el momento, que son ejercicios básicos, le voy a poner que todas las fuentes tengan el mismo omega. ¿Estamos claros? Repito, en estos ejercicios voy a poner que todas las fuentes tengan el mismo omega. Si usted llega a ver más adelante, usted se pone a investigar y ve ejercicios que tienen diferentes omegas, sí se lo puede hacer con el método de superposición, ¿no? Pero por ahora no vamos a ver eso. ¿Está claro? Si está claro, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, continuamos. Ya, entonces usted ya sabe que el omega vale 100 y aquí le va a quedar, déjeme poner con el mismo color, 100 por el L que vale 20 mili, 20, y usted sabe que mili es 10 a la menos 3, J, ¿no? Entonces, ya tiene que el XL vale 20 por 10 a la menos 3, le va a quedar 2, ¿no? 2J. Ese sería el XL. Entonces, ya tranquilamente usted va a saber que esto es 2J, ¿no? Ya. Vamos con el capacitor. Vamos a llamar esto de aquí XC. A 0,02 me dicen. Yo creo que es 2, porque 10 a la menos 3 por 100 se, se pierden, solamente le va a quedar 10 a la menos 1, y con ese 20 se pierde el 0 y le queda 2. Y es 2, perfecto. Ya. Vamos a sacar el XC. Ya, voy a anotar aquí XC. Sería menos J dividido para X omega seno. Ya. Mire que yo directamente ya le pongo el menos. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre el XC es negativo y el XL es positivo. Porque el uno es el enemigo del otro. El XL y el XC se contrarrestan. Entonces el uno es positivo y el otro es negativo. Ya. Vamos a reemplazar menos J omega seno 100 por el C es 1 milifaradio. Entonces 1 por 10 a la menos 3. ¿Ya cuánto le da eso? Aquí me han puesto menos 10J, ¿no? Vamos a poner eso. Ya. Entonces esta XC que está aquí vale menos 10J. Menos 10J. Ya. Si hasta aquí está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta puede hacerla. XC, ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces voy a nombrar a los Zetas. Z1, Z2, Z3. Z1 es igual a
2 y el XL salía 2 más 2J. Z2. No hay parte real, pero sí hay parte imaginaria, que sería menos 10J. Z3 sería solo parte real, que sería 5. Ya, la resolución de la Z equivalente. Antes de sacar la Z equivalente, voy a sacar unas Z intermedias. Ya, al unir Z1 y Z2, déjenme buscar un color que se note más. Mm, Este de aquí, vamos viendo. Al unir Z1 y Z2, les voy a poner un nombre nuevo a esta Z. Z1 y Z2 las voy a nombrar como ZA, para no confundirme. Aquí le voy a poner Z1 y Z2 se van a llamar ZA, ¿ya? Entonces tú ya sabes que ZA va a ser la unión de Z1 y Z2 y usted se puede dar cuenta que Z1 y Z2 están en paralelo. ZA va a ser igual al paralelo de Z1 y Z2. Ya, resuelva el paralelo, por favor, y lo escribe en el chat. ¿Cuánto le queda a ZA? Obviamente usted sabe que para poder hacer el paralelo va a trabajar con el Z1 y el Z2 en rectangular para sumar y en polar para multiplicar y dividir. Entonces va a tener que transformar el Z1 y Z2 a polar para poder hacer la resolución del ZA. Ya, entonces ya tenemos el ZA. Ya, entonces usted sabe que para sacar el Z equivalente ya total, observe el gráfico, sería, voy a escribir aquí abajo, Z equivalente sería hacer una serie entre el ZA, bueno, déjame ver, un paralelo sería, paralelo entre ZA y Z3, ¿no? Pueden ver que sería paralelo, ¿no? ZEQ sería el paralelo entre ZA y Z3. Ya saque por favor el Z equivalente, ¿no? Usted sabe que ese Z equivalente va a tener para resolverlo, va a tener que coger ZA y Z3, tenerlos en polar y tenerlos en rectangular. ¿Para qué en rectangular? Para poderlos sumar y para qué en polar para poderlos multiplicar. Saque el Z equivalente y lo escribe en el chat. Ya, aquí tenemos el Z equivalente, ya encontramos el Z equivalente de todo el circuito. Ya, hasta aquí es lo que hemos venido aprendiendo la clase anterior y la clase del día de hoy. Lo que continúa es algo nuevo para que usted pueda sacar todas las corrientes y todos los voltajes. Primero, esta fuente que usted ve aquí es una fuente de corriente. ¿Por qué es una fuente de corriente? Porque le ve una flechita, mire, una flechita ahí. Usted sabe que si es una flecha es corriente y si ve un más menos es voltaje. Lógico, ¿no? Y esta línea de aquí que estoy remarcando quiere decir que es alterno.
Quiere decir que esta es una fuente de corriente alterna, una fuente de corriente que no es DC, no es continua, es alterna. ¿Por qué me doy cuenta que es alterna también? Porque su onda, porque su valor no es una constante, sino que es una función. ¿Ya? ¿Cómo yo represento esa fuente ahora con la información que yo tengo aquí? Esa fuente va a tener, su valor va a ser, déjenme borrar aquí, su valor va a ser amplitud a un ángulo de phi. ¿De dónde sacamos esa información? La sacamos de aquí. De hecho, ya hemos sacado aquí, ¿no? Que la amplitud vale 4 y que el ángulo de phi vale -20. Entonces, esa onda de aquí adelante la vamos a escribir de la siguiente manera. Va a ser 4 ángulo de -20. ¿Qué unidades? Como fuente de corriente va a ser amperios. Ya, si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿En el set equivalente era sacar la multiplicación y sumas o solo era Sí, la suma? no, aquí, Es que los compañeros solo han puesto la suma, pues no han puesto arriba la multiplicación. Por eso estoy viendo cómo salen los resultados. ya, entonces, ¿cuál es el resultado que le sale? ZA está paralelo con Z3. A ver, vamos poniéndole aquí. Escríbalo en el chat para copiar, entonces, Sí, eso. Es paralelo. Parece que, miren, observe que el ZA está en paralelo con Z3. A todos les digo, ¿no? En el ejercicio anterior era serie, ¿por qué? Porque el Z3 estaba acá. Ya, ahí se forma una serie, ¿no? Pero ahorita está aquí en paralelo. Entonces, díganme el Z equivalente de ZA paralelo con Z3. Ya, 2,11 a 18,47. Ya, gracias. Ya, entonces, sigamos con donde nos quedamos. Esta fuente alterna de corriente, usted va a encontrar este vector aquí. Si los vectores aquí le decimos fasores. Usted lo va a encontrar donde la amplitud de 4 a un ángulo de -20. Ese es el vector. Ya. Ahora observe cómo tenemos esto, ¿no? Yo sé que de pronto se va a confundir al ver tanto rectángulo que he hecho, pero en realidad el circuito es sencillo, porque usted lo que tiene es una fuente de corriente. Ya. ¿Qué más tiene usted? Una fuente de corriente. Tiene un Z, y la fuente de corriente está en paralelo con un Z3, y eso está en paralelo con el ZA. Este sería Z3 y este sería ZA. Aquí le voy a poner Z3 y este sería ZA. Ya. El circuitito que he dibujado abajo, el esquema que he dibujado abajo, representa lo que está arriba y se lo ve de una manera más sencilla. Ya, si puede verlo, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla.
Ya, muy bien. Entonces usted se puede dar cuenta que aquí va a haber un divisor de corriente. La corriente viene así y se va a dividir así y se va a dividir por acá, ¿no? Nosotros ya aprendimos cómo hacer un divisor de corriente, pero con resistencias. Entonces, un método es usar el divisor de corriente para encontrar las corrientes. Ya, supongamos que usted no se acuerda de la fórmula del divisor de corriente. Entonces, ¿qué habría que hacer? Deberíamos sacar el voltaje. Recuerde que este circuito que está aquí, más adelante se va a transformar en el siguiente circuito que voy a dibujar. Fuente de corriente. Ya, se va a transformar en ese circuito que es más pequeño, es más sencillo, solo que la Z que está ahí va a ser la Z equivalente. Ya. Entonces, yo puedo obtener el voltaje que cae en la Z equivalente, este voltaje de aquí, más o menos. ¿Ya? ¿Cómo le llamamos a ese voltaje? Llamémosle voltaje equivalente, ¿ya? ¿Por qué equivalente? Porque es el voltaje de la Z equivalente, ¿no? Pero usted puede llamarlo V1, V2, V3, como usted quiera. Ya, entonces, observe que para sacar ese voltaje, lógicamente es la corriente que viene así, multiplicado por el Z. Entonces sería, perdón, la corriente que viene por aquí, multiplicado por el Z, le va a dar el voltaje. Vamos haciendo una comparación. Al principio de la materia yo le expliqué esto. Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Eso usted ya sabe, ya esto tiene ya interiorizado ya en su mente. Ahora ya no trabajamos con R solamente, sino que las R pasaron, de aquí en adelante estamos trabajando con Z. Entonces esa es la fórmula, mire, voltaje es corriente por Z. Obviamente si quiere el voltaje, vamos a multiplicar la corriente por el Z. Quiero el voltaje aquí, voy a multiplicar la corriente. Yo ya le dije que este es el valor de la corriente, observe. 4 a 20 grados, a menos 20 grados, que multiplica a el Z equivalente, que es 2,11 a 18,47 grados. Ya. ¿Puedo multiplicar eso? Sí, sí puedo multiplicarlo porque ambos están en polares. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar las magnitudes y sumarle los ángulos, ¿no? ¿Cuánto le queda el voltaje equivalente? Escríbelo en el chat. Ya, listo. Tenemos ya el voltaje, que es 8,44 a menos 1,53 grados. Ya. Voy a proceder a borrar esto de aquí, estos cálculos anteriores que ya usted los anotó, porque necesito un poco más de espacio. También voy a borrar la parte en que sacamos el A, el omega y el phi, porque ya que tenemos claro cómo lo usamos eso de ahí, ¿no? Ya. Entonces, yo ya tengo el voltaje de todo el circuito. ¿Qué hago con eso? Mire que ese voltaje se va a repetir aquí y se va a repetir acá.
¿Por qué? Porque Z1, perdón, ZA y Z3 son un paralelo. Se hicieron paralelo, ¿no? Las dos se hicieron paralelo y tuvieron como resultado esta Z de acá. ¿Qué comparte la familia de los paralelos? Comparten el voltaje. Eso quiere decir que el voltaje que he encontrado ahora me sirve y es el mismo voltaje que va a tener Z3 y ZA. Si está de acuerdo con lo que acabo de decir, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces, gracias a eso, usted ya puede encontrar esta corriente que está aquí. ¿Cómo vamos a llamar esa corriente? Llámela como usted quiera. Yo le voy a llamar I3 para no confundirme y decir que es la corriente del Z3. Y esta corriente de aquí la voy a llamar IA. Pero usted puede poner el nombre que usted quiera. ¿Cuánto le queda a I3? Usted sabe que la fórmula es voltaje es igual a corriente por Z, ¿no? Entonces, para sacar la I3 despejando, va a tener que hacer que el voltaje 3 sea dividido para Z3. Entonces hay que hacer una división. Vamos a anotar el voltaje 3, que sería 8,44. Un ángulo de menos 1,53. Dividido para el Z3. El Z3 nos damos cuenta que es 5 en rectangular. Entonces, imagínense, ¿no? Es el plano cartesiano. Y tenemos que vale 5 por acá. En polar sería 5 a 0 grados, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí 5 a 0 grados. Entonces hay que hacer esa división y ya tenemos la corriente I3, ¿no? 8,44 dividido por 5 ya me va a decir cuánto sale y yo sé que el ángulo que le va a quedar le va a hacer quedar menos 1,53 menos 0 queda igual menos 1,53. ¿Cuánto queda la división de 8,44 para 5? Y aquí ya me pusieron, ¿no? 1,69. Ya. Si ha entendido hasta llegar a sacar el I3 y hasta aquí me sigue, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Lo mismo vamos a hacer para el IA. Usted ya puede ir calculando el IA. Voltaje A dividido por ZA. El voltaje A es el mismo. Menos 1,53. Solo que el ZA hay que cambiarlo. Este sí hay que transformarlo. Ah, no, ya está en rectangular, ¿no? 343. 30,96. Recuerde, por favor, que como era una división, yo necesito que estén en polar, ¿no? ¿Cuánto queda? 2,46 me dicen.
a un ángulo de menos 32,49. 49. Ya tenemos la IA. Si está entendido cómo llegamos a encontrar el IA, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, muy bien. Entonces ya tengo en el, en el Z3 ya tengo todo. Tengo voltaje y tengo corriente, ¿no? El ZA, tengo voltaje y tengo corriente, pero el ZA es algo que yo me inventé para poderlo resolver de manera ordenada. Lo que me van a pedir a mí es corrientes y voltajes en Z1 y Z2, ¿no? Este, observe que ese voltaje, ¿qué pasó con el Z1 y el Z2? Vamos analizando. Acuérdese que, déjeme anotarlo así, ya. Acuérdese que el Z1 y el Z2 se hicieron paralelos, ya, se unieron en paralelo y formaron el ZA. Inclusive por aquí está la fórmula. Mire, ¿sí ve? Si es una familia de paralelos que comparten el mismo voltaje. Entonces, ese voltaje que yo encontré, el voltaje de aquí, que voy a subrayar, también es el mismo voltaje para uno y para 2. Ese voltaje cae aquí y ese mismo voltaje cae acá. Entonces aquí también le voy a poner ese voltaje que estoy dibujando acá, le voy a llamar B2, le voy a llamar el de aquí. Y el voltaje de acá le voy a llamar B1. ¿Ya? Entonces ese voltaje que está aquí va a ser el mismo voltaje para B1 y también va a ser el mismo voltaje para B2. Si en el ejercicio me piden el voltaje de B1 y B2, ahí está el voltaje. Si me piden la corriente, solo tengo que dividir, ¿no? Esta corriente que baja así le voy a llamar I2. Y esta corriente que baja así le voy a llamar I1. Entonces, I2 va a ser igual a el, el B2, que es ese voltaje que está ahí, ¿no? El 844, con un ángulo de menos 1,53 dividido para el I2, que es menos 10J, pero en rectangular usted sabe que, dibújelo, ¿no? Para que no se confunda. Eje cartesiano, menos 10J es algo que apunta hacia abajo, ¿ya? Y entonces eso va a ser o 270 o menos 90, ¿no? Como usted quiera. Entonces yo le voy a poner menos 90. Le voy a poner que esto vale 10 a un ángulo de menos 90. Y ahí resuelvo la división, ¿no? Para sacar I1, mismo voltaje, 8,44, ángulo de menos 1,53. Y vamos viendo el Z1. El Z1 es 2, 2, ¿no? Eso tengo que pasarlo a polar. Para que tenga los mismos lados tiene que ser 2 por 2, 4, y 4 son 8. Raíz de 8 a 45 grados. Me confirman.
2 por 2, 4, por 2, 4, más 4 con más 4 son 8, sí, raíz de 8 a 45 grados. Ya. Escríbame en el chat cuánto le sale I2 y cuánto le sale I1. Listo, y esos son los resultados que nos dio la calculadora a la hora de dividir esos dos vectores. Y como usted se puede dar cuenta, usted ya tiene todos los corrientes y todos los voltajes en las zetas que usted tiene de ahí, en todos los elementos que usted tiene ahí, ¿no? Recuerde que si solo le piden la corriente que pasa por el inductor, esa es I1. Y la misma I1 es la que pasa por la resistencia de 2 ohmios. Entonces, al tener I1, tiene la corriente que pasa por todo este sector, ¿no? La que pasa por aquí y la que pasa por aquí. El I2 es la corriente que pasa por el capacitor y el I3 es la corriente que pasa por la resistencia de 5. Tiene todos los voltajes y todas las corrientes.